Ken luego de la explicación pregunta si son una banda o solo estudiantes de secundaria. A lo que Beom le dice que solo está subestimando el problema porque son jóvenes. Nam le dice que no peleen, haciendo esto que Yeon se una a la discusión diciendo que lo que está diciendo Beom no está del todo equivocado ya que lo siente de la misma manera. Se nos dice que, aunque antes no era un buen vecindario desde que Double Dog empezó a descontrolarse, las cosas se han salido aún más de control en el vecindario. Además de eso, en otras regiones están surgiendo imitadores siguiendo el ejemplo, mencionándonos que Double Dog está usando su estatus de menores inimputables de una forma extremadamente agresiva y ofensiva, transformándose con ello en un fenómeno social. Yeon dice que ella cree que la unidad de castigo debería retirarse de este caso. Beom le dice sorprendido, le pregunta a Yeon qué está diciendo, a lo que ésta dice que haga silencio, mencionando que hay demasiadas personas involucradas, además de los objetivos de castigo. Kim solo escucha sin decir nada, a lo que Yeon sigue explicando que, si la unidad de castigo se retirara, eso abriría la opción de que entonces los pudieran detener. Beom dice que a lo mucho la policía arrestaría a uno o a dos y luego de eso los llevarían al reformatorio, agregando que esos tipos son exactamente los que deben ser castigados. Preguntando por qué simplemente no le entienden, mirando a Yeon fijamente, esta última mirándolo también. Ken dice que primero revisaran el lugar, haciendo esto que Beom le diga que ya les dijo todo así que más necesitan analizar. Agregando que esto que no se pueden tomar una decisión solo con reportes ya que los informes de un superviviente suelen estar influenciados por el miedo al enemigo y no son totalmente objetivos. Beom se queja de lo que ha dicho Kim, diciéndole a quien llama solo un superviviente. Nam dice a todos que se queden tranquilos, que se calmen y primero vayan a ver la zona. Yeon, un poco más calmada, dice que está bien, pero que Beom no vaya con ellos. Beom le contesta diciendo que, si se va a rendir, que lo haga sola, preguntándole por qué se sigue esforzando. Yeon, con una mirada seria, le contesta a Beom que si él sabe por qué ella está haciendo todo esto. Beom le dice que no tiene idea, pero aún así él no tiene intención de rendirse. Todo esto mientras Ken parece que lo sigue juzgando. XD, volviendo al resumen. Beom enojado sale de la sala diciendo que no le importa, si todos retroceden él va a ir solo, a lo que Yeon intenta detenerlo pero este se va. Kim se ríe sutilmente, pero luego de eso suelta unas carcajadas, haciendo esto que Nam le diga que no es momento de reírse, a lo que este dice que lo sabe, pero no pudo evitar pensar cómo sería su hijo si tuviera esa edad. Mientras tanto, en otra parte se nos muestra que le están dando una paliza a un hombre al cual le dice que siendo un hombre de familia debería llevar dinero con él, al mismo tiempo que le dicen que si no le da vergüenza estar sin nada como si fuera un don nadie. Le siguen dando una paliza mientras le dice que si sigue así, su esposa le va a abandonar, a lo que otro de los que está golpeando al hombre le dice a su compañero que, si eso no aplica a su padre, haciendo esto reír a los demás mientras dice que su único familiar es su hermano mayor, mencionando al mismo tiempo que le va a dar otro golpe, que su hermano es muy diferente de la persona a la cual están golpeando, pero antes de lograr darle el golpe, una cuerda le ata las manos. Sus compañeros se quedan sorprendidos por lo que pasó, revelándonos que es Beom con su traje de castigador, el cual entra en escena. En otro lugar se nos muestra que alguien está hablando sobre la familia, diciendo que sus padres inútiles no han hecho nada por él y que su verdadera familia son sus hermanos de Double Dog con los que ha subido desde el fondo, gritando que Double Dog es su familia, presentándolo como el líder de la banda juvenil Double Dog llamado Mateo, el cual está bebiendo y brindando con sus miembros de la banda, los cuales celebran lo que su líder está diciendo para ellos. Luego de eso pide silencio mencionando que ya saben que uno de sus miembros terminó en el hospital por culpa de los castigadores. Así que dado a eso ahora están en modo cacería, mencionando que el que le traiga una foto del rostro del castigador, ofreciendo 10,000 pokemonedas, 100,000 al que pueda traerlo al escondite y para quien le define le ofrece 1,000,000, haciendo que todos se sorprendan por la increíble suma. Mateo dice que solo recuerden que cuida a los suyos, aunque eso significa que encuentre su fin, ya sea por gratitud o por venganza, haciendo esto que sus palabras emocionen a todos los miembros de la pandilla. Una chica le dice que parece que está pasadito de copas, a lo que Mateo le dice que quien le dio de beber, mencionando que le dijo que no tomara tanto porque los adultos no deberían hacer ese tipo de tonterías. Preguntándole de cómo piensa ir a su casa,
diciéndole que bueno al final no se preocupe que con Double Dog no le pasara nada. Diciendo Mateo con una sonrisa sospechosa, que bueno, ya que están en la base, no debe preocuparse que él la llevara, a lo que la chica le dijo que estaba bien. Un rato después recibe una llamada donde le dicen que es una emergencia que los castigadores han atacado, esto haciendo que Mateo se sorprenda dejando a la chica de lado, literal de lado XD, volviendo al resumen, el miembro de la banda que le llamó dijo que es verdad, que los castigadores atacaron primero tal como él había dicho. Mientras tanto, en otro lugar se nos muestra que uno de la banda de los Double Dog está corriendo, siendo la razón de esto Beom que los está castigando. Kim y Jeon llegan al lugar en donde está Última, dice que sabía que algo así pasaría, mencionando que otra vez pierde la cabeza y se descontrola. Beom se queja de lo que Jeon le dijo respondiéndole que no es descontrolarse, es legítima defensa contra los que interrumpieron sus ejecuciones, agregando que antes se los dijo que él podía manejar la situación por sí mismo. Jeon le pide a Kem que le diga algo, a lo que este último elogia las habilidades de Beom, pero le dice que fue muy imprudente, ya que obviamente era una trampa, mostrándonos que está rodeados por los Double Dog, los cuales están listos para vengarse. Beom dice que él ya sabía que era una trampa, preguntándole a Kim si antes no quería probar sus habilidades, mencionando que en la prueba antes que se acabara el tiempo él había derrotado a 5 criminales. Jeon se rinde mencionando que Beom no tiene remedio mientras le dice a Kem que no se preocupe por ella, ya que puede con 6 personas, formando equipo con Beom para castigar a todos. Un poco más lejos se nos muestra el vehículo de monitoreo exclusivo para castigadores, en el cual se encuentran los supervisores de los castigadores, también se nos presenta a Sim Haeneun, pero le diremos Jaen la cual maldice porque tendrá que hacer otro informe, Nam que también esta menciona que nuestro prota no necesita involucrarse. Otro de los supervisores, el cual se nos presenta como Jeon Wang-hun al cual le diremos Juan dice que no es solo ese grupo que falta otra parte. Luego de eso Jeon se da cuenta de que vienen unos motociclistas diciendo esta que parece que no tiene fin, siendo este grupo de los Double Dog presentados como la unidad especial de combate. Beom pregunta si acaso no tiene un fin, ya que siguen llegando miembros de la banda de Double Dog, diciendo que lo atrapen y los derriben uno a uno, mencionando también que si atrapan al jefe se acaba todo. Para luego escuchar en el fondo a Mateo preguntando si se refieren a él, Beom se voltea para ver la cara del jefe, comenzando con eso a temblar, a lo que Jeon dice que es algo que suele pasar. Mateo le pregunta la razón por la cual está congelado a lo que solo escuchamos que Beom está diciendo que sus piernas no se mueven, a lo que el líder de la pandilla dice que era tal como esperaba, mencionando aparte que los castigadores son unos cobardes que tiemblan cuando tiene a los Double Dog de frente. Beom sigue pensando y diciendo que tiene que moverse, recordando que en la infancia llegó a conocer a Mateo, el líder de los Double Dog siendo este el motivo por el cual le cuesta moverse. Jeon se preocupa por lo que le está pasando a Beom. Luego de eso, se escuchó a Kem que le dice a Beom que se agache, tomando con ello una barra de metal apuntando para tirarla. Dentro del vehículo de los supervisores, Nan les dice a los otros supervisores que, si sabían que Kim no estuvo los 20 minutos en la prueba de combate, a lo que Wan observa a nuestro prota preguntándose qué está haciendo. Kim tira las barras de metal, haciendo esto que Jeon se sorprende maldiciendo en el proceso, al mismo tiempo que la pandilla se pregunte qué pasa para luego notar que las barras de metal están enterradas en el suelo, preguntándose con eso si nuestro prota está mal de la cabeza. Nan sigue relatando que, según los registros, antes que acabara el tiempo, Kim derrotó a los 20 criminales. Siguen rodeados por la pandilla y Beom aún estaba congelado, procesando todo lo que le estaba pasando, no escuchando siquiera cuando Jeon le estaba llamando, terminando esta última por darle un golpe para que éste reaccione. Beom confundido, le pregunta a Jeon qué hace, a lo que ésta le pregunta si ya recobró el sentido. Kem, mientras tanto, está observando y analizando la situación diciendo que la verdad es que son muchos. Beom ya en sus cabales, le pregunta a Kim qué pueden hacer, opinando Jeon que están en desventaja en un campo abierto. A lo que esté serio sin decir nada, de repente sale corriendo diciendo que van a retirarse, sorprendiendo esto a Beom y a Jeon. Jeon pregunta mientras corren que cómo van a perder a las motos que los siguen, dándose cuenta de que no los pueden seguir, viendo que los miembros de la pandilla no pueden seguirlos por las barras de hierro que puso Kim antes,
Preguntando Jeon luego de notar lo que impedía que le siguieran que si Kim todo el tiempo tenía pensado crear una ruta de escape, agregando la pregunta de que cómo es posible que pueda lanzar el hierro a esa distancia y clavarlas en el suelo. Kim mientras tanto está emitiendo una orden, mencionando que, según los datos, los caminos que están enfrente de ellos llevan a dos campos abiertos, mencionando que para dispersar y confundir a los miembros de la pandilla que le siguen se van a dividir en dos grupos, decidiendo que Beom se vaya a la derecha. Beom se queja por la decisión de Kim, pero aún así sigue la orden y Jeon se queda en el camino de la izquierda con nuestro prota. Mateo, que está siguiendo también al grupo de nuestro prota, les dice a sus subordinados que sigan a los castigadores hasta la base, dividiéndose ellos también para que cada uno siga al grupo que se dispersó por el camino. Uno de los miembros de la banda le dice a uno de sus compañeros que él vaya adelante, a lo que este otra contesta que no va a hacerlo, ya que la última vez él hizo el trabajo sucio y él se quedó con el beneficio, teniendo como respuesta que esta vez no será así, terminando por decir el que está siendo obligado a hacer algo que no quiere que le va a decir todo al jefe, para luego de eso comenzar a pelearse entre ellos, diciendo que sin líder su grupo se dispersa sin rumbo. Kim dice que solo son números, pero realmente son un desorden sin organización, para luego de eso preguntarle a Jeon si no tiene algo que decirle, mencionándole si le puede decir qué pasa con Beom, si le puede explicar si es que hay alguna razón por la cual está así. Jeon piensa antes de comenzar a explicarle a Kim qué es lo que pasa con Beom, esta le dice que le perdone por no decirle antes, comenzando por decir que ese día también le pasó lo mismo. Se nos relata lo que sucedió ese día. Jeon estaba dándole palizas a unos de la pandilla diciendo que todos son un desastre, relatándonos que, a pesar de que pasó lo mismo ese día, no era porque le superasen en fuerza, más bien todo lo contrario. Mencionando Jeon que, si no escuchó el comunicado del supervisor, que hicieran las cosas de manera moderada, deteniéndolo de seguir castigando de más a uno de la pandilla de los Devil Dog. Beom le dice a Jeon que le suelte, preguntándole si quiere tratarlos con formalidades a estos que no tienen límite en sus acciones contra otros, diciendo que su trabajo es eliminar a esos monstruos de la sociedad. Jeon nos sigue relatando que Beom tenía sus razones, agregando que en el pasado Beom era de naturaleza amable convirtiéndose en un blanco fácil, por eso nunca respondió a las brutales intimidaciones que sufría, terminando por preguntar que si es cierto que dicen que los niños son crueles aún en su ingenuidad y pureza, mencionando que el acoso empeoraba progresivamente y al final Beom no pudo soportarlo, así que devolvió el ataque, Jeon diciendo que simplemente pensaba que canalizaba su ira en castigos en lugar de la autodestrucción, mencionando que realmente no lo considera como alguien malo. Luego de eso Beom sale corriendo a lo que Jeon le dice que espere, mencionando que ella estuvo sin tener idea de que ese trauma que Beom tiene estuvo creciendo en su interior, para darse cuenta que en ese momento Beom se quedó paralizado por primera vez, así que para salvar a Beom ella se ofreció como cebo y lograron huir, por eso después de eso quería mantener a Beom alejado de este caso. Luego de eso Jeon no dice nada, Kim preguntándole si la central de castigo sabe. Jeon le dice que no lo saben, ya que todo ocurrió cuando todos eran demasiado jóvenes, no quedando registrado, ya que Beom se unió al castigo antes de que se supiera que el objetivo era Mateo. Pero aún después de que Beom supiera quién era el objetivo, él insistió en ejecutar el castigo. Kim dice que entiende lo sucedido, diciéndole que en ese momento ellos también se van a separar. Jeon le pregunta que hacer eso es una desventaja numérica para ellos, a lo que Kim le dice que a veces también hay que confiar. Jeon se separa de Kim confiando en él como le pidió. Los miembros de la pandilla siguen siguiendo a Kim diciendo que se olviden de seguir al otro castigador, así aprovechan y acaban con uno. Kim deja de correr, haciendo esto que todos se pongan en círculos con las motos rodeando a Kim, riendo de que no va a poder escapar. Le siguen comentando a Kim que se encontraron con el tipo equivocado, mencionando que la última vez falló en descubrir la identidad del castigador, haciendo que estuviera furioso por ello, mencionando que esta vez hará contenido castigando a alguien enfrente de su familia. Los supervisores le dicen a Kim que los ignore, que solo está permitido una contención moderada. El miembro de la pandilla que quiere pasar a menor vida, dice que sería mejor si lo humillara enfrente de su familia. Luego se da cuenta de que algo pasa con su moto, notando que Kim la tiene agarrada, haciendo esto que el miembro que se estaba buscando sus pataditas se caiga de la moto,
para que luego de eso Kim comience a girar la moto y la lance contra los otros miembros de la pandilla, los cuales no pueden esquivarla, salen volando. Otros viendo esto maldicen a Kim e intentan golpearlo con unos bates, pero Kim se los quita sin dudarlo, siendo tan rápido que ninguno se dio cuenta, para luego decir que, si los castigadores no eran novatos, otros mencionando que, si no estaban solo huyendo, terminando por agregar si vieron como Kim lanzó la moto, a lo que otro le dice que no retrocedan y que no se preocupen, que están en directo, así que no podrá hacer nada, ya que no son sus objetivos, por lo tanto, si los toca, entonces lo mandarán directo a la cárcel sin pasar por Go. Esto dando motivación a sus compañeros, que dicen que, como ellos son menores de edad, no les puede tocar, pero Kim usa su carta trampa, me la recontrasuda, y les da un mega golpe a ambos, mandándolos hasta Yugopotamia. Alta referencia XD, volviendo al resumen. Esta acción hace que todos se sorprendan y se den cuenta que con Papa Kim nadie se mete, mencionando algunos de esto que nuestro prota está loco porque todo se está transmitiendo en vivo. Algunos, no soportando lo que Kim ha hecho, se tratan de escapar dejando el miembro que estaba grabando solo, a tal punto que éste les grita, preguntándoles a dónde van y si van a decírselo al jefe, pero para cuando se da cuenta es tarde porque ya le llegó el lechero, haciendo que éste le diga a Kim que aún es un estudiante de secundaria, pidiéndole con ellos si pueden hablar. Kim le dice unas palabras muy sabias, las cuales son de que serviría hablar con ellos, ya que son unas bestias. Pasamos ahora a ver qué está haciendo Beom, el cual está pensando para sí mismo que, claramente, gracias a la propuesta de Kim, fue mucho más fácil reducir el número, pero aún así se pregunta si los demás lo llevarán bien. Luego de eso Beom gira en una esquina, a lo que escucha que Mateo dice que sabía que, si esperaba un poco, entonces los castigadores llegarían al lugar donde están por sí solos. Beom está rodeado y solo en el lugar, haciendo esto que éste se quede con una cara de no saber qué hacer.